Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de estas entrevistas especiales y en esta ocasión contamos, si son especiales, con un invitado, en este caso muy especial. Telmo Aldaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, especial. Especialísimo. Nada, pues a mí, yo encantado de estar aquí con vosotros. Que no se enteren los demás entrevistados, que esta es la que más ilusión me hace, porque es muy particular. Oye, pues he visto el plantel y lo primero que, vamos, he dicho, está muy orgulloso de barbaridad, qué nivelón, ¿no? Pero bueno, hay que colarse en los sitios. No, ¿por qué? Claro, dirán, a lo mejor no eres mainstream, que dicen ahora, lo cual también se agradece. ¿Eso qué lo ve? Pues mainstream es que eres muy famoso, que conoce mucha gente. Influencer. Menos mal. Sí, menos mal que no. Pues es un mundo terrible, el mundo moderno. Ahora luego hablaremos de eso. Pero, Telmo Aldaz, si lo buscan en Google, aparte que hay muchísima información, muchos documentales, de hecho hace poco uno, Alfonso... Bueno, claro, para el CEO, con mi amigo José Antonio León, con Togores. Yo hacía de figurante, yo hacía de Alfonso X el Sabio, que fue precioso ahí en el castillo donde estuvo y donde conquistó, en el puerto de Santa María, el castillo de San Marcos, y entonces estuvimos ahí en ese maravilloso sitio americano, español, hispano, como es el puerto, pues un poco rememorando la figura histórica en un documental muy chulo que aconsejo verlo, se metan en el debate, Alfonso X el Sabio, los documentales históricos que hace el CEU, para saber pues, las figuras importantes que forjaron la historia de España y lo que somos ahora. Que si no sabes tu historia, no sabes quién eres y no sabes lo que vas a hacer. Eso es lo último que pueden encontrar si lo buscan en Google, que es lo más habitual. Y también verán que pone marino español. Bien. ¿Te parece acertada esa definición? Me encanta. Tú ya sabes que dime de qué presumes, te diré de qué adoleces. Eso es lo que uno quiere ser. O sea, yo quería ser marino, de pequeño mi padre era marino, mi madre, que era una romántica y una bestia, una arqueóloga fantástica, una persona que buscaba de verdad el bien, la bondad y la belleza, y así nos lo explicó. Pues el mar era un sitio de libertad. Yo que no soy liberal, pero creo en la libertad de espíritu, en ese libre albedrío que lo pone el Evangelio, y buscar los sueños, buscar la belleza, buscar cuando, mira, una de las cosas bonitas que tiene navegar es que te olvidas de esta cosa prosaica de la vida de la ciudad, de la vida de tierra, donde todo son obligaciones, todos son pechas, todos son normas, y tú te vas en verdad en un entorno natural con una cosa técnica a través de los milenios, una madera, una vela, y te vas por todo el mundo. Entonces te vuelves, no sé, no sé cómo explicarlo, pero vas en una dimensión mágica donde te vuelves natural, donde no estás agobiado por los problemas de tierra. Y cuando vuelves, pues ya tienes todo la realidad. Entonces, sí, que desde ese punto de vista romántico me gustaría mucho, pero luego, claro, para hacer las cosas, pues antes los gremios era muy importante, que te educaban desde muy pequeño a tener un oficio, a saber una profesión, a saber hacer algo. Ahora todos somos de todo, sabemos hacer muy pocas cosas bien, pero sabemos hacer muchas. Entonces yo a lo mejor soy de esa moda. No sé esa palabra que me has dicho en inglés, pero me gusta tocar muchos palos y en ninguno soy maestro. No sé si quieres alguno, pero esto... Ahora vamos a preguntarte, porque me gustaría que contases, has tenido muchas aventuras. Que tú a lo mejor dices, bueno, no son aventuras, a mí me parecen aventuras que yo no haría ni loco, como cruzar el Atlántico con una réplica de la niña, que eso lo hiciste tú. Pero antes de eso, ¿esto te viene por tradición familiar? Sí. Porque, claro, tu padre, bueno, cuéntalo para... Mi padre era marino, le llevaba pues casi 30 años a mi madre de diferencia. Padre cuando esa casa tenía 59, aunque en casa decían que de años no había que hablar, entonces nada. Un tío fuerte, marino, que había estado en 4 guerras, una persona seria, adusta, muy buena, muy buena. Y mi madre pues era una soñadora, una intelectual, una persona que veía todo desde un punto de vista positivo y bien, muy realista, desde luego, con hondos ideales, vamos, de hambre carlista, tradicionalista, pero eso no quiere decir, muchas veces uno dice, bueno, pues ser así es como ser intolerante o ser, no, al revés. Comprendes mucho más las cosas, pero tienes los principios básicos muy, muy firmes. Y eso es lo que nos enseñó, ser bueno con la gente, sí, que la gente es buena. Yo creo que ahora hay una especie como de... Sí, que el ser humano es lo peor. Pues sí, es capaz de lo peor, lo sabemos. A ver, más sabe el diablo por viejo que por diablo. A mí el refranero me parece una cosa fantástica, porque es la sabiduría antigua de mucha gente. Entonces, mira, no voy a hacer un tratado sobre esto, voy a hacer un refrán. Y en el fondo, pues otro refrán, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Entonces, tú lo miras de una manera, yo lo miro de otra, pero en el fondo esa sabiduría está ahí. Y yo creo que, pues bueno, sí, tenemos cosas malas, tenemos cosas buenas, pero el ser humano es bueno y hay que tener esperanza. Y la vida es aventura, la vida es el porvenir, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, si tú la afrontas desde un punto de vista positivo, diciendo todo esto que me va a pasar va a ser positivo porque la otra vida me va a servir y voy a ser bueno con la gente y voy a intentarlo porque nunca puedes
Mi padre decía, hay que intentar ser un hidalgo, hay que intentar ser un caballero, hay que intentar cumplir tu palabra, el honor, respetar, no solo el tuyo, el de los demás, pero muchas veces, por mucho que quieras, nunca vas a quedar bien con todos y sería una tontería, pero sí tenerlo como principio. Entonces yo creo que el respeto es muy bonito, decía un marino, amigo mío, abogado, decía, el respetito es muy bonito, que era canario, dice, si tú respetas, te respeta. Yo creo que eso es un principio básico. Sí, estoy de acuerdo. Y además también, has hablado de religión brevemente, has dicho católico. Claro. Pero eso es interesante desde el punto de vista que los valores cristianos, si queremos llamarlo así para extenderlo un poco más, no solo los católicos, te obligan en cierta medida a, como ser humano, que eres imperfecto. Por ejemplo, la envidia. La envidia que es muy habitual. Envidia cochina. La envidia cochina, que es muy habitual en España. Tú tienes que hacer ese esfuerzo de decir, yo no puede ser que tenga envidia porque esto está mal, no puedo tener envidia porque a este le vaya bien. Entonces tienes que como hacer un ejercicio que a mí me parece muy bueno de reprimir, entre comillas, lo que tu instinto humano quizá... No, pero no es reprimir, es educar. Vamos a ver, todo yo creo que está en el soma muchas cosas del ser humano. Sí, no somos una tábula rasa, o sea, no nacemos claro. Y de repente todo se nos da, no. Tenemos una carga genética importante, tenemos una serie de cosas que son así. Y luego la razón, la fe, el derecho, la caridad, las virtudes cristianas, pues te llevan a una convivencia y una virtud mejor. Que eso no quiere decir, pero sí que es verdad cuando decías la envidia. Bueno, pues yo, por ejemplo, no fumo, entonces no tengo ninguna envidia que te enciendas un tabaco ahora. Pues puros a veces sí. Puros sí, o sea, no fumo cigarrillos. Pero que a veces a lo mejor oye, te da un cigarrillo, pues te lo fumas, pero no. A mí me horroriza el esclavismo de la gente, ya no solo en temas de salud, sino que tengas que estar buscando tabaco desesperadamente toda tu vida. No conozco a un fumador que esté encantado, o sea, lo dejaría. Sí, yo de todo fumador lo dejaría alguna vez. Algún día. No va a ser. Nada que te ate todo el rato a alguna cosa. Sí, pero reconozco, yo soy de esos, sí. ¿Ah, sí? Pues o sea, mira, estoy esclavizado con este rollo, es así. Pero lo dejaré. Bien, eso es bueno. Yo creo que sí, pero lo bueno es poder dejarlo cuando quieras. Entonces esto lo dejo cuando quiera y no es tan fácil. Pero bueno, en lo que estábamos hablando, al final el mar, vamos a retrotraernos. Un español, yo creo que España como entidad, como pueblo, como raza, como idea universal, ha tenido una importancia dentro de la historia, el devenir del mundo, que no es ni mejor ni peor, pero que ha sido peculiar y muy, muy destacada. Y yo creo que nos hizo grandes, que nos hizo diferentes a los demás, en esa envidia que estábamos hablando. Yo creo que envidia es la tristeza del bien ajeno, y es una cosa también antinatural, porque si a ti te va muy bien, aunque yo esté muy mal, en el fondo a mí me irá bien. Pues si tú estás mal y yo estoy mal, aquí estamos peor. Pero sí que es verdad que es un sentimiento humano, y no solo es español, ¿eh? O sea, no, en general. Sí. Pero bueno, porque todos tenemos unas necesidades. Cuando haces temas de supervivencia, la ley de los 3. No puedes estar 3 días sin comer, no puedes estar pues más de 3 semanas, o sea, al revés, 3 semanas sin comer, 3 días sin agua y 3 segundos o 3 minutos sin respirar. Es una ley que no en todos concuerda igual, pero es verdad, o sea, tenemos necesidades fisiológicas. Pero ahí está el tema de la trascendencia, no solo de pan vive el hombre, no solamente comiendo, teniendo tus necesidades físicas resueltas, eres feliz o quieres. Tenemos un anhelo, en todos los pueblos primitivos encuentras la idea, pues eso, de la espiritualidad, de la trascendencia, del que no nos hemos hecho a nosotros mismos, y luego está dentro ya el privilegio auténtico de la fe verdadera, que es la católica, y eso es así. Para que se ha cumplido la batalla de Clavijo, donde Santiago Apóstol se presenta, y entonces es así. Al final el bien existe y el mal existe, pero hay que estar con el bien, y ya está. No, ciertamente eso es al final lo que te moldea, ¿no? O sea, el carácter, tú dices, no somos tabula rasa de... No, hay ciertas cosas que te vienen dadas, tu entorno también te influye mucho. Claro, estás hablando ahora, pues si mi padre era marino, era militar, era cazador, mi madre era arqueóloga, pues siempre nos han... Y eso lo veíamos como bueno, y fue bueno, y entonces pues tú quieres emular pues a las historias que he oído en casa, a mi tío Miguel, cuando volvía de la guerra de Eritrea y nos traía o volvía del Amazonas. Entonces idealizamos ese mundo tan bonito que a nosotros nos llenaba el alma y que era tan chulo, y ver a Carlos Etallo, que ahora hablaremos de él, ese marino navarro impresionante, que es el mejor arqueólogo naval, que nosotros lo conocíamos desde pequeños y que tuvimos la gran suerte en el año 92, cuando nos lo decían de pequeños. El año 92 era como si ahora te dice el año 3000, y pudimos formar parte, mi hermano y yo, de la tripulación. Cuenta eso, que eso es súper interesante. Cuando quisisteis replicar el viaje, el descubrimiento, con una réplica de la niña, del barco más pequeño del primer viaje. El que no lo haya visto, claro, es que es verdad que... Que googleen ahora Carlos Etallo Elizondo,
es el arqueólogo naval práctico más importante que ha habido en los últimos tiempos. Lo que el barquito es muy pequeño, porque yo recuerdo cuando estudias de pequeño en el colegio, pues no, la conquista y tal, piensas en un barcado gigante, una tripulación. Y luego cuando ves las réplicas en museos, en muchos sitios que se han ido haciendo... Aquí hay que ir al Museo Naval, que es precioso. Precioso. Pero lo ves y dices, coño, ¿iban en esto? O sea, se metieron en esto, claro, en la época era la tecnología puntera, pero vosotros que esto lo hicisteis, o sea, diciendo, no, nosotros queremos regresar al pasado en ese sentido para hacerlo exactamente como lo hicieron ellos. Pues nosotros tuvimos la suerte de conocer a Eta. Yo desde pequeños íbamos a su casa, íbamos a cazar palomas con él, con mi padre, y era pues eso, ser de otra época, un hidalgo auténtico, antiguo español, con palabra, con una voz así, y cumplía y tal, austero, buena gente. Y de repente fuimos en esas carabelas que nosotros veíamos en esas filminas, en esas diapositivas que nos enseñaba en su casa, con unos cuernos de elefante que había cazado en África. Y de repente, claro, en ese túnel del tiempo, en esa imaginación de niño, de repente te veías en el año 92 con tu hermano, gracias a mi hermana, que estuvo un año trabajando haciendo secretaria porque era todo financiación privada, fundación realmente, bueno, consiguió, se arruinó 3 veces este señor, porque mira, en el año 62 hizo una primera carabela basada en los planos que hicieron para la reproducción de las naves para el 4º centenario, 1892. Entonces había un Fernández Duro, había una serie de ingenieros que con la historiografía, claro, no había planos ni había tratados de cómo eran las carabelas, exactamente con medidas, volúmenes, puntales, no había, de ese siglo. Uh-huh. Entonces era todo a través de los grabados, de las reproducciones, de los diarios de navegación, de las características de ir contra el viento, de empopadas, de velas, de números, bueno. Y se fía en el año 62 de esos estudios que había. Y van, hacen la nave en pasajes, en un astillero allá en Guipúzcoa, se van hasta Huelva y ven que ese barco es un suicidio absoluto, un barco enano, tenía, pues no sé si 15 metros, eran 12 personas, totalmente con los mismos medios, o sea, con los animales que llevaban, con la comida que llevaban, no con la comida que luego había venido a América, exactamente igual, en una reproducción arqueológica. Y casi se matan en la primera tormenta que tienen. Un tormentón les parte el timón porque los raseles, que es la obra viva, que es lo que trabaja, lo que está en el mar, no era marinero, eran redondos completamente y era un error. En los barcos no iban. Entonces, como si dice, oye, es que el Columbian iba y venía a la estratosfera, y entonces tú haces una especie de cosa parecida y no chufla. Pues no, es eso, con eso no iban. Con eso entonces no iban. Entonces, claro, el jaleo es que se dio cuenta de eso, casi se mueren, se hacen famosísimos, salieron en el Paris Match, en el New York Herald, no sé qué, vuelve a Navarra, pues que en esa época pues serían 400.000, ahora son 600.000 en toda Navarra, seguimos siendo pequeñitos, y vuelve, y entonces, yo no sé qué, y en el año 65 hace una réplica ya mejorada, con esa experiencia práctica, diciendo, no, los marinos de entonces no iban así, y con esa práctica hace el Olatrane. ¿Qué pasa? Que se pasó de frenada, era un barco que tenía tanta estabilidad y tantos raseles, que era como un tente tieso, eso nos contaban, porque era el año 65, no había nacido, y entonces era tan violento ese barco, que cuando ibas en popada, y no vas acostado, o sea, tú imagínate, si el barco así, el viento viene aquí, te acuesta y vas asentado, vas... Sí, esporadito. Eso es, pero bien. Entonces cuando vas en popada, que vas así, eso era, o sea, imagínate de aquí que te lanza contra el otro sitio y te mata. Entonces, querían haber dado la vuelta al mundo, vieron que no podían, hicieron el Golfo de Paria, fueron por todo el Orinoco, subieron hasta Venezuela y lo dejaron en Acapulco. En Acapulco, que Azcárraga el Viejo les compró como la primera, les coge, todo era con financiación privada de este señor. O sea, porque no había museo, no había tal, que sufragase aquel estudio verdaderamente arqueológico. Y a través de sus estudios, luego hizo el Algarve, que fue un lanchón también con vela latina, bueno, una cosa muy larga que le costó toda la vida, que era una persona combativa, buena, era un auténtico antisistema, pero no para destruir, sino para crear. Entonces se enfrentó con todas las autoridades en el año 92 porque él defendía sus criterios náuticos y arqueológicos, decía, es muy bonito el proyecto Quinto Centenario, Naves del Descubrimiento, porque va a difundir la gesta de la evangelización, descubrimiento y encuentro y mestizaje del Nuevo Mundo, de esa creación de la hispanidad, pero no cuenta la verdad arqueológica. Entonces, es verdad que era otra como vida, era una cosa pues más de fastos, de representación, pero como arqueológico, ¿no? Entonces ya en contra, él hizo con unos, pues había el POCUD, que era una asociación de navarros que ponían dinero para que en los astilleros Castro allá se hiciese la carabela ya, la carabela definitiva. Imagínate, entonces el Estado, el gobierno, hacía con la Sociedad Estatal Quinto Centenario, pues hizo muchas carabelas y las hacía, claro, los astilleros de Ribera, imagínate, van desapareciendo. Y entonces
boicotearon de alguna manera, y entonces le pusieron más puntal. Puntal es la altura de la... Bueno, entonces te da menos estabilidad. Y de repente sale la carabela y no tenía tanta estabilidad, y no daba la estabilidad. Entonces yo me acuerdo ya con un ingeniero que te tenía que dar el papel para decir que este barco no te vas a morir. Claro, también es verdad que era un estudio arqueológico. Tú no podías medir con las exigencias de seguridad que hay ahora, no podías exigir a una nave del siglo XV. Claro. Bueno, pero no daba ni aun siendo del siglo XV. Entonces nosotros allá, el hijo del ingeniero que iba a venir, el ingeniero le dijo que no daba la estabilidad, bueno, pero ya se puso un poquito más de lastre, ya daba, pero con el impedimento que tuvo para el éxito de la expedición. Pero a pesar de eso, el capitán, con 70 y tantos años, fue para allá, nos embarcamos primero varias tripulaciones. En ese sí que fuiste. Sí, estuvimos casi 3 años navegando en ese barco. ¿Cómo? Enrolados. En el año 90, en total, sí. Vale, pero cuéntame, por ejemplo, cuando salís, decís, vamos a cruzar el Atlántico, en ese barco con todos los problemas que has estado detallando, hasta que luego al final se subsanaron y dijeron, bueno, no os vais a morir. En principio... Bueno, eso nadie te lo puede decir. Sí, bueno, en principio... Si te dicen eso, empieza a preocuparte. Pero en cualquier sitio de la vida, ¿no? Sí. Pero en principio parece seguro. Queridos amigos, ya saben que este proyecto B1 Media es un proyecto independiente y libre. Y lo es gracias, en gran medida, a ustedes, a todos aquellos que colaboran con nuestro club de socios que permiten que tengamos esa independencia y esa libertad a la hora de expresarnos. No siempre estaremos de acuerdo, pero desde luego no tengan la más mínima duda que lo que aquí se dice en libertad y siempre intentando buscar la verdad. Así que les animo a que engrosen las filas de ese club de socios dentro cada uno de sus posibilidades. Ya saben que hay varios niveles, bronce, plata, oro, platino o diamante, y que colaboren con este proyecto y formen parte de la familia de B1 Media. Así que ya saben, háganse socios y su ayuda es muy importante. Muchísimas gracias. Entonces, tú te metes en ese barco que lo busquen de verdad, porque el tamaño... La Niña Tercera se llamaba, ¿verdad? Tenía 18 metros de eslora. ¿Cuántos manga? Éramos al principio 18, luego fuimos 10, luego 12 y luego ya pasamos el resto 12. Porque hicimos el viaje. Cuéntalo. O sea, la carabela se hace, que eso fue una maravilla. Estuvimos ahí 3 meses con un oficial del Cano, don Aurelio, que había sido contramaestre muchos años. Y entonces, sabía de hacer costuras de toda la jarcia firme y jarcia labor, que son los cabos que sujetan las velas y los palos, la que hace funcionar después que ese barco navega a vela. Entonces aprendimos ahí en ese astillero, fue como otro viaje en el tiempo, fue una maestría maravillosa, me acuerdo con un cariño ahí a las faldas de Santa Tecla, en el río Miño viendo Portugal. Un sueño, era una maravilla auténtica. Y nos fuimos de ahí a Bayona, al náutico de Bayona, y ahí ya se remozó todo y se hizo con Juan Zarauza, Masó, que es un tío que era uno de los mejores marinos de vela deportiva gallegos, que se alista, que era el segundo estaba mi Carlos Etayo, que se fue todas las carabelas que hizo, Michel Vialar, que era un aventurero y veterinario francés que estuvo con él en la primera, la segunda y en esta, ya estaban más mayores, pero fuertes como leones, y estaba Juan Zarauza, que era un experto navegante, y luego estábamos todos los demás, que éramos muy entusiastas, pero teníamos el entusiasmo. Bueno, mi hermano y yo estábamos muy fuertes, habíamos vela, pero ya de ahí no más. Y entonces, metéis en el barco. Vino mi primo, Rodrigo, el hijo de Miguel, ¿Y un dónde periodista, y entonces salimos de Bayona y cogemos la costa portuguesa, pasamos la costa de la Muerte, para Canarias. Y nos pilla una rasca, pero de estas de un viento norte de alisio. Allá en el timón, al principio no teníamos los reenvíos, la pala de timón te barría, no había hombres suficientes para aguantar de popa, aguantar el esto. Ya, pues pusimos unos reenvíos, como decía el capitán, y ya se hizo, porque claro, había que salir, y entonces todavía no estaba acabada. Y en cada bandazo, imagínate, porque se dormía en la cubierta, como se dormía antiguamente, con colchones rellenos de helechos, cada bandazo era una entrada de agua. O sea, no daban las bombas para achicar tanta agua porque no estaba calafateado. La obra muerta, los mamparos no estaban calafateados. Entonces, aquello fue, las noches allí con las tormentas, estuvimos 5 días sin dormir absolutamente, atados, porque si no te ibas contra el otro lado. Bueno, y llegamos a Huelva, gracias a Dios. El capitán Etayo era un marino excelente, era un marino que yo teníamos mucho miedo porque él había sido militar, y entonces tú dices, joder, a lo mejor es nada que ver. Y ahí comprendes el mundo militar, que no es una disciplina por mandar, no. Es porque tienes que estar ordenado, tiene que haber unas guardias. El mundo del mar es un mundo muy ordenado, pese a lo que he dicho al principio. Libertad, por supuesto, y tal, pero tú tienes que cumplir. Una jerarquía y unas normas. No, porque si no, el mar te puede. Sí.
y era un mando estupendo. O sea, yo no recuerdo un capitán mejor en mi vida como el capitán Etayo. Y entonces, a pesar de las dificultades, a pesar de que nos queríamos volver, dice, ¿qué narices hago yo aquí metido? Nos vamos a ahogar. En cada bandazo decía, esto va a dar la vuelta. Bueno, y llegamos a Huelva. Ahí se tuvo que ir mucha gente porque aparte solo era un primer viaje de prueba y claro, nos quedamos muy pocos. O sea, muchos dijeron, bueno, ya como experiencia ya tenemos suficiente. Está, claro, el Atlántico con esto lo ya aparte cruzaba. tenían que ir, o sea, porque era así. Y de repente allá, Tallo, en un carpintero de Rivera, consigue lastrarlo un poquito más, cerrar, calafatear, y bueno, ya lo descendió un poco más, poner cornamusas que no tenían todas. Entonces, era un poco... Y de allá nos vamos a Canarias, nos pilla un maletón, 50 nudos sostenidos, vamos, y bajamos del tiro y vamos a 7 nudos a palo seco, olas de 14 metros de la marinera, o sea, fue duro. ¿De 14 metros? Bueno, pero muy tendidas. En el Atlántico son muy nobles porque son tú pones 14 de la cresta al seno, pero claro, son muy largas. Entonces, pero con 40, 50 nudos de viento, las crestas rompen. Bueno, allá llegamos, menos mal. Y tú cuando vas en ese barquito, perdona que te interrumpa, pero cuando vas en ese barquito y ves ese temporal, ¿no temes por tu vida? A ver, si tú ves al capitán que está bien, tú te fías del capitán. Entonces, al final, pues y luego la juventud es consciencia, que eso es, o sea, el no saber, pues te da ciertas ventajas. Sí, eso es cierto. Un nuevo conocimiento, un nuevo dolor, suelen decir. Y entonces, pagamos allá, hubo roces, la gente que estaba habituada, pues la autoridad del capitán a lo mejor, que era total, pero claro, gente que no ha estado en un barco nunca, pues empezaba a opinar y si no sabes, chicos, no. Entonces, bueno, los roces normales de una convivencia muy dura, sin comer, sin beber, sin poder hacer fuego, porque claro, la comida se hacía con fuego, allá no había quien hiciese porque estaba todo pasado por agua, o sea, dormías en el agua. Estuvimos otros 6 días sin dormir para llegar a Gran Canaria. Entonces allá nos quedamos un rato más y el almirante, iba a decir yo, nuestro almirante, el capitán Etayo, pidió refuerzos. Vino que siempre lo recordaré, Miguel Badiola, que era un bestia, capitán de las Parejas, que son esos barcos que iban pequeñitos desde Ondarroa a pescar el bacalao a Terranova, que con 17 años fue el capitán más joven que había entonces. Imagínate, con 17 años, mandar a hombres hechos y derechos a Terranova, cruzando el Atlántico Norte. Bueno, pues ese tío que era duro de narices, estuvimos allá, luego al final no pudo venir, pero adecuado con Zaragoza todo el barco para que fuese más habitable y que nos hubiésemos muerto. Entonces vino David Domínguez, que era un marino de Cádiz, que había estado en las naves del Quinto Centenario, que había navegado ya en carabelas, y entonces pasamos, luego con el hijo de Larramendi también, con un amigo suyo, que era navarro, y entonces pasamos a la Gomera, que fue más duro que llegar a América, porque los dos, o sea, pasamos por el norte, por el sur, nos quedamos encalmados, los socaires, que son cuando está resguardado a Sotavento, de las Canarias, que son unas islas preciosas, que es una de las cosas más bonitas que tiene España, que es la Macaronesia española, pero claro, te vas refugiado ahí, esas calmas, solo te llevan las corrientes, tenemos ahí 3 días encalmados totales, con tiburones, intentando tirar el barco, nadando, porque no sabíamos ya qué hacer, y las corrientes nos sacaron, y en el Cabo Escojonao, que así se llama el cabo, entre el estrecho, entre Tenerife y Canarias, claro, el efecto Venturi, todo ese alisio se encajona entre las dos islas, entre el Teide y el Roquenublo, y se acelera, y nos pillaron, 60 no, pero 45 o 50 de viento se había. Claro, íbamos sin nada moderno, sin GPS, sin historias, todo como el siglo XV. Menos un sextante y las cartas náuticas, que eran modernas. El sextante es un medidor de ángulos para medir alturas de astros y con eso te da la latitud. Vale. Entonces hay unos almanaques donde te dice, eso era lo único moderno, que es un invento del siglo XVIII, siglo XVII, sí, bueno, pero no. Basado en los astrolabios. Para eso hay que ir al Museo Naval aquí y aprender de eso, que es maravilloso. Y España fue la primera potencia mundial en navegación, junto con Portugal, del mundo que ha habido hasta esa fecha, y duró muchos siglos. O sea, todo esto todavía no habéis salido hacia América. No, todavía no. Y llegamos a La Gomera, que también fue otro, porque entre Tenerife y La Gomera también tuvimos... Y ahí ya en La Gomera fue como llegar al paraíso. La Gomera del año 92 era como, todavía no estaba tan desarrollada, sigue siendo preciosa, pero mucho más esto. Primero tenían miedo de unos tíos con barbas que llegaron allá, luego ya nos fuimos haciendo amigos para toda la vida, y nos íbamos a hacer surf al norte, íbamos por el bosque de Laurisilva, nos dieron leña, nos rellenamos los barriles, a los de Areucas nos dieron un poco de ron, al vino de allá también, y entonces era como estar en un muelle de esos de la carrera de Indias. Bueno, ya llegaremos a América, pero no nos queríamos volver, estábamos encantados.
Y ya llegó el día porque los huracanes, luego hubo motines. Sí, pues normal. Motines. La convivencia es dura en un barco y entonces nosotros éramos la parte aventurera, había otros que eran más la parte, pues que decían, no, porque no sé qué, y luego estaba el capitán. Y en un barco tienes que estar con el capitán siempre y cuando sea bueno y este era el mejor. Y fue muy bonito, fue una historia enriquecedora. Pero espera, porque has llegado a Canarias con todo esto que nos has contado, que yo ya me estoy agobiando a lo bestia, y ahora tú dices, bueno, ahora hay que ir a América, venga, vamos. Pero América de verdad fue lo mejor. Hicimos algo. ¿Y no tuvisteis problemas? Hoy tuvimos casi día de calma, se nos pudrió el agua. ¿Qué hicisteis? Bebernosla. Pero la mezclábamos con un poco del ron, que yo creo que aquello lo desinfectaba, y oye, no nos pasó nada. Y luego pues pescábamos. Fue la verdad es que una expedición muy bonita, muy auténtica, con gente. Luego ahí vino Miguel Ramos, que es un marino de Cádiz, que también había estado navegando en las naves del Quinto Centenario. Entonces ya había como un cuerpo más experto en carabelas. Tayo y Michel estaban mejor, Zarauza estaba más arropado, y entonces ya el cruce del Atlántico, gracias a estas personas, ya que todo estaba mucho más rodado, pues fue fantástico. Ya hicimos amigos para toda la vida. ¿Cuántos días tardasteis en llegar? Pues mira, el Almirante tarda desde La Gomera 36 días, nosotros tardamos 42, pero tuvimos muchas más calmas, según el diario del Almirante y según el nuestro. El 12 de octubre estamos parados en mitad del Atlántico, con una calma que duraba días, cosas así, y lo peor en un barco es la calma, porque claro, las guardias se relajan, está todo el mundo más relajado y la convivencia se hace más dura. Pero gracias a Dios, no llevamos, decía el Almirante, que los viajes de descubrimiento de las carabelas no llevan ni curas ni mujeres, porque los dos quieren mandar, y en un barco, claro, es difícil. Y entonces, pues rezaba el rosario los domingos, se rezaba el ángelus, las guardias son así, son un poco, cuando cambias de guardia cada 4 horas, es bonito. Te metes en un mundo, primero como en un túnel del tiempo, o la camaradería, el vivir en el mar, todo ese ambiente, pues te hace, pues no sé, de verdad que se te van esos problemas, solo tienes esos otros, y luego llegas a tierra y es como, el olor de tierra fue maravilloso. Después de tantos días, estar por el estrecho de la Mona, y olía diferente Puerto Rico, la selva de repente llegas y toda la isla Saona, era tal maravilla llegar a esa América, o sea, te sentías un descubridor español que llegaba a eso, y yo me acuerdo que, claro, estábamos ahí, cuanto más al sur, más calor, íbamos sin camiseta, y cuando de repente fondeamos, nosotros llegamos a vela, porque no teníamos otra cosa, y llegamos allá, fondeamos, ya hemos llegado, y entonces nos dijeron las autoridades dominicanas que ahí no se podía estar, que teníamos que entrar en el Ozama, claro, como nos den un remolque, nosotros no podemos entrar. Entonces nos entraron y pónganse los fichas, nos decían, que aquí es una indecencia estar. Y entonces nos pusimos nuestras camisetas, estábamos allá, y en el río Zama, debajo de la casa del Almirante, pues tuvimos meses. Mi hermano se quedó a estudiar allá, yo me quedé 3 años preparando otra expedición de Diego Méndez de Zamora, con unos que eso fue otra pasada. ¿Cuál fue? Diego Méndez de Zamora era un descubridor español que se alista como militar en el cuarto y último viaje del Almirante. 1502-1504, que fue una epopeya. Entonces, toda la flota, por hacerlo la historia corta, naufragan en Jamaica, después de venir del continente, del río Belén, se chocan con la isla de las Reinas y o sea, con esas islas que hay en Cuba, no pueden, tenían los barcos destrozados, no pueden regresar a Castilla, y embarrancan en un arrecife a un tiro de ballesta, contaban las crónicas, de la costa jamaicana, que estaba descubierta, pero no estaba ya nada, no había gente. Estaban los indígenas, por supuesto. Y el almirante dijo, bueno, pues aquí nos acaban. O sea, no esto, porque si tenemos una bronca o lo que sea, no tenemos fuerza y no podemos volver a Castilla. Y este Diego Méndez se va porque tenía un don de gentes. Era un tío, buena gente, empático, y habla con el cacique Ameiró, que era un taíno de los de allá, consigue que le lleven bastimentos a los 170 hombres a los que el almirante dijo que no podían salir de los barcos porque quería evitar problemas, y se va por la costa, le da 2 canoas, vuelve, les van trayendo comida y el almirante dice, oye, en esas 2 canoas te puedes pasar al otro lado. Y eso todo lo transcribe en el testamento de él mismo, que lo hace al morir, como único legado, que imagínate, era uno de los primeros erasmistas de ese renacimiento, donde les lega a sus hijos esa historia que él transcribe al morir Diego Méndez y una biblioteca de Erasmo como único bien. Y el título de la orden del Caballero de las Espuelas Doradas que le había dado por esta hazaña el rey Fernando el Católico en Huelva. Lo único que les deja. Y bueno, y es un legado que es la primera palabra indígena en el diccionario Nebrija, es canoa, que es madero cavao. Y este que era Diego Méndez, el hombre de la canoa, que su escudo de armas es una canoa y 2 indios, consigue en esas 2 canoas, porque primero él dice, no, estábamos hablando de la envidia, de la convivencia, de los motines.
todos allá perdidos, marinos que se les podía acusar de lo que sea, pero que eran valientes y eran hidalgos y tenían un código de caballería. Y dicen, los reúne Colón, el almirante, en la playa, y le dice, oye, estamos en un peligro que es muy cierto, vamos a fenecer, hay que pasar a la isla de la Española. Y entonces todos los marinos dicen, no es posible atravesar un golfo de 40 leguas de mar, donde la mar es más impetuosa y de menos reposo, y donde muy recias naos se han perdido andando a descubrir y pasarlo en una canoa, que no pasa una... Bueno, en ese castellano antiguo, y Diego Méndez una locura. Cuenta cómo da un paso al frente en esa playa y dice, yo voy. Y van con él 10 taínos del cacique Ameiró, un príncipe genovés que era Bartolomé de Fiesco y él. Y se van en esa canoa. Se mueren, hacen un primer intento, un enemigo del cacique Ameiró pelea contra ellos, apresa a Diego Méndez y a sus hombres y se juega su vida al juego de la pelota maya, que se jugaba entonces allá. Logran salir, se escapan, se van a hablar con Bartolomé Colón, van con unas fuerzas y ya pueden salir en esas canoas. Y los Porras, que esa fue la primera batalla, había unos lugartenientes puestos por los rescatadores que eran los hermanos Porras. Bueno, pues esos pelean contra la familia de Colón allá en Jamaica. Y es la primera batalla entre cristianos, entre españoles, en el Nuevo Mundo. Y obligan por 2 veces a los indios a seguir los pasos de Diego Méndez y del cacique Ameiró, que en plena colaboración y con métodos indígenas habían osado ese peligro tan notorio, como decían. Se muere más de la mitad de la primera tripulación de sed, pero llegan a lo que es ahora el sur de Haití y llegan a la República Dominicana, que antes era la isla española. Ahí se enteran que Obando, que era enemigo del almirante, está guerreando, pero era la autoridad, está guerreando con Anacaona, con la cacique de la Española, y se van al lago Enriquillo, que es un sitio precioso, de los más bonitos del mundo. Es un salar, es un pantano que está a 40 metros por debajo del nivel del mar, y allá se van dando por la Sierra de Bauruco, una sierra que tiene casi 3.000 metros de altura, baja allá, imagínate, después de esa peripecia, habla con Obando, Obando lo retiene, se escapa, se va a la a la ciudad de Santo Domingo, a la capital, allá contrata con dineros de Colón, pone las crónicas de Fernández de Navarrete, que ahí están escritas, y un tal Diego Salcedo, que era el dueño de la carabela, que era pariente nuestro, que luego le dieron monopolio, no sé cómo se llama eso, de todo el jabón de América. La explotación sería. La explotación, tal. Y se va y rescata a los 170 hombres. Antes, previamente, Obando había mandado a Ogadilla, que era un enemigo loco que lo lleva preso en el segundo viaje, y lo manda a ver si era verdad. Les tiran para 170 hombres allá una pata de jamón y un barril de vino y se vuelven. Y los dejan que se mueran. Era solo para saber si era verdad que estaban allá. Y Diego Méndez lo consigue salvar, lo lleva a República Dominicana y conocemos la historia, y Colón muere el almirante en 1506 en Valladolid y todo se conoce como se conoce. Si no hubiese... Y ese hombre, que es una figura providencial, Diego Méndez, que se va con esos indígenas, que es el verdadero ejemplo del mestizaje, que se une con esas técnicas indígenas, que va y es después en toda su vida se enorgullece ser americano, bueno, creo que estaríamos aquí horas. Eso nos enamoró, esa figura, quisimos repetirlo, nos fuimos al Caribe, estuvimos con los descendientes de los que tenían esas técnicas todavía milenarias para hacer como eran esas canoas. Nos fuimos de Venezuela con los indios yecuonas, que es el nombre del palo en el agua, porque todos estos pueblos habían poblado las Antillas hace 6.000 años, 3.000 años, y habían hecho la cultura taína y caribe, que son las típicas del Caribe, que son los que fueron con Diego Méndez. Entonces nosotros fuimos al origen, porque todavía conservaban esa técnica milenaria de hacer las canoas. Hicimos ahí una asociación para la defensa de la cultura, no queremos lucrarnos con estos, queremos repetir una hazaña que según Fernando de Navarrete era la mayor de la historia de navegación conjunta entre indígenas, y quisimos rememorar. Le llamamos La Última Canoa, fue otra novela que ahora estaríamos aquí, me fui con mi hermano, con Bastida, con Goyo, que era el marino, que estaba capitán de unos gaseros por ahí, que tenía 17 años, y con los hombres. Proyectasteis todo menos. Todo con el cacique cacique Curatagüillo, el último de los caciques de los 1.500 yecuanas que quedaban en ese momento en la selva profunda de Venezuela, gracias a un amigo de mi tío, Charles Benalucarías. ¿Los metisteis en la canoa? Hombre, claro, y se vinieron con nosotros porque... Pero eso, como llegas ahí y le dices, oye, que os vamos a meter en la canoa esta para... No, primero que nos la hiciesen, porque ellos sabían... Vale, te la hacen ellos. Nos metemos en la selva, estamos como hacen, por toda su cultura oral, y se transmitía a través de la fabricación de la canoa. Ese pueblo milenario transmitía a sus gentes más jóvenes. Fue una maravilla. Y entonces, bueno, casi se nos ahogó la cámara, volvimos. Fue una odisea. Sin un duro, pedir un préstamo, gracias a este jesuita que nos acogió allá,
gracias al embajador español en Pérez Maura, Ramiro Pérez Maura, que estaba, a la sazón, entonces estaba de embajador español en Jamaica, le gustaba toda la historia española allá, nos apoyó. Bueno, fue una maravilla, conseguimos, no nos murimos, casi nos morimos, pero bueno, gracias a Dios no. ¿Fue en qué momento tuviste así de...? Bueno, pues que no, que aquello remando contra corriente y contra viento era que no una locura, ¿no? Que salimos con una gran calma, siguiendo el resto de color, pero nos pilló la cola de un ciclón, el ciclón Marlin, y entonces nos trajo vientos, no un viento huracanado, pero nos trajo viento de 1.600 kilos remando, creíamos que no llegábamos. Y entonces estuvimos fastidiados. Menos mal, llegamos a Haití, que en ese momento estaba invadido por Estados Unidos, Aristide, el presidente, se había ido, era una situación un poco esto, pero la gente de mar es buena, nos acogió, nos dieron de comer, nos fuimos, pero eso sí, en un pueblo ya más ciudad, pues ahí tuvimos un lío, nos robaron pasaportes, llegamos como indocumentados a República Dominicana, allá un cura cubano y los de la Armada dijeron, oiga, ustedes, en la época de los balseros, son cubanos que se están escapando. Pero bueno, somos españoles, llamen ustedes a la embajada, no tenemos pasaporte, nos lo han quitado, no tenemos nada, pero nos dieron... A ver, fliparían, unos tíos barbudos, tal y nos pusieron en el destacamento allá en el Pedernales, me acuerdo, frontera con Haití, y había un cura cubano que nos traía comida, ya le explicamos todo, y estuvimos de maravilla, tú sabes, después de 20 días navegando, estábamos ahí encantados. Y luego ya pues llegaba el salvoconducto del embajador español, las autoridades se portaron maravillosamente, y nos fuimos andando por la sierra de Bauruco para llegar al lago Enriquillo, y eso fue lo más horrible, porque imagínate 20 días en una canoa, y si por tierra empujábamos la canoa cuando podíamos, salíamos al mar, íbamos así, pero claro, subir a 3.000 metros y bajar, yo no recuerdo agujetas mayores, eso tenía 22 años, y estaba fuerte. Bueno, pero llegamos, y le dimos las gracias a la Virgen de Higüey, allá en Altagracia, entonces fue precioso, y nos fuimos con el cacique a España, y fueron a Zamora, y el alcalde de Pamplona nos recibió, y fuimos a Guetaria a ver al Cano, y fue un hermanamiento. Luego él me dijo, aquí en Madrid ya cuando se volvían, dice, cuando vuelvas a enseñarnos el vídeo que hicimos y tal, yo ya no estaré. Yo habré muerto. Entonces no he querido volver, ya han pasado años, fue esto en el año 94, 95, y bueno, algún día volveré. Yo sé que uno de los hijos se hizo jesuita, se hizo cura, y fue una historia muy chula, fue muy bonito. Fue muy duro, pero chulo. ¿Y tu expedición más larga o cuántos máximos días que has estado navegando seguidos en el mar? Seguidos en el mar, seguidos en una carabela. Luego tuve la suerte de ir, en teoría, con los enemigos teóricos, de teórico de eso que hemos hablado antes, de cómo se hacían las carabelas, de cómo eran los raseles y tal. Y me fui a la nao Victoria, que es un proyecto muy bonito, tiene una fundación, que entonces entonces en el año 2005 pedían gente para ir desde Cádiz hasta Japón y volver, y entonces en uno de los tramos me engancharon, entonces yo estuve de Panamá a Hawái, 5.000 millas, lo que íbamos a tardar un mes, porque ya era una carabela grande, la nao Victoria, esa que se dio la vuelta al botar. Bueno, pues esa que tenía motor, que tenía frigoríficos, que tenía la otra cosa, que tenía telecomunicaciones, íbamos a tardar un mes, tardamos 2. Tuvimos 60 y tantos días para salir desde Panamá hasta Hawái, que fue muy duro, porque primero yo venía pues de tener un puesto de responsabilidad y de confianza con el Tallo, o de haber navegado yo en mi canoa con el cacique Curatahuillo, a ser un grumete prácticamente, con una gente estupenda que sabía muchísimo y que guardo muchísimo cariño, y sobre todo el mérito que tienen en hacer eso. Pero claro, era un barco con otras características. Un barco al que respeto mucho, porque todo barco que te ha llevado te ha mantenido con vida y te ha llevado en puerto y por ahí sigue navegando. Una bandera preciosa. Yo lo vi en Bayona el otro día en Francia, allá que va como museo, y viendo un poco la historia del descubrimiento, que lo tienen en el río Guadalquivir también, y fue diferente. Fue con más años, en otro puesto, fue también como un test de estrés de los que dicen ahora, que les hacen a las empresas. Y dije, joder, pues lo pudimos resistir. Me cogí el anisakis en Japón. ¿Ah, sí? No sé si era porque yo pescaba y lo secaba, pero yo creo que eso no. Y luego fuimos a un restaurante que vendían sushi, no sé, por $1 te daban como 2 kilos. Y yo no lo sé. Y de repente, pum, caí así. Y ya no crucé hacia el otro lado. Pero fue una bonita experiencia la de la nao Victoria, muy chula. Diferente a la de Tallo, pero fue enriquecedora también. Y tu momento, ahora vamos a hablar del carlismo, porque tú eres carlista y yo también me interesa hablar un poco de esto. Pero tu momento más que hayas dicho, madre mía, de aquí no paso. ¿Cuál ha sido el momento en el que has sentido más el peligro
o estar más próximo a fallecer? Si te soy sincero, podría rememorar alguno, pero nosotros no buscamos eso. No, ya sé Yo que no, hombre, ya buscaba, sé. pues no, oye, que hay gente que, No, ya sé que que la adrenalina le pone y dice, oye, pues yo voy a Hombre, buscar. no. A mí no, o sea, me gusta la vida, quiero tal. Entonces, pero si quieres emular a los Sí. descubridores, te tienes que montar. Pero asumes, claro, sabes lo que ya sé que lo haces por eso, pero asumes un riesgo. Yo no lo haría ni loco. O sea, a mí ahora me dices, te doy $1.000.000 y haces eso, ni de broma. Pero asumes esos riesgos, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el momento que has dicho, joder, esto, a lo mejor aquí no pasó? No lo piensas. Estás todo el rato con esa adrenalina que ahí sí que tienes, porque tienes que estar activado y no lo piensas de verdad. Yo una vez, en una expedición, en un río en Costa Rica, nos metimos en un remolino y ves que no sales, haces todo lo que te dicen los manuales, todo lo que hay que hacer y no sales. Y ya pasan tiempo, que ahí es eterno, y desde esta no salgo. Pero y eso me ha pasado bastantes veces, pero no lo quiero recordar, no me hace gracia. Y dices, no, el ser humano está hecho para vivir, Sí, no, claro. para conservar la vida, para que nos guste, para olvidarse de lo malo y recordar siempre lo bueno. Que también es una buena vacuna. Eso dice, joder, para olvidar de las cosas malas, pues si no harías nada, te quedarías en tu casa encerrado. Y entonces, mira, no salgo por si acaso. Y luego viendo los planos del edificio a ver si resiste los terremotos, ¿no? Pues si no. Sí, siempre hay algún peligro acechando. Vamos a hablar de cosas más agradables entonces. El carlismo. Tú eres carlista. Pregunta, ¿por qué? Y ya con esto ya te puedes enrollar muchísimo. No, yo soy carlista por educación, por tradición, Uh-huh. por mi madre, por mis abuelos. Por Estuviste mis presidiendo la comunidad, ¿cómo es? La Comunión Comunión Tradicionalista Carlista. Pero hay dos, ¿no? Está esta y otra. Sí, está la Comunión Tradicionalista y la Comunión Tradicionalista Carlista. Luego está el Partido Carlista, luego está miles. O sea, no miles, pero que guarde la tradición. Con todo el cariño del mundo para no liarme. con todo el cariño del mundo te digo, para los pocos que sois tenéis un lío montado. Bueno, es condición humana. Eso también. Eso no pasa nada. Yo me acuerdo que éramos de un club de pesca a mosca, mi hermana, que era la Betty Roden, es fantástico, con gente estupenda, y de ahí salieron 18. O sea, eran 18 personas y salieron 18 asociaciones. Está en el SOMA también. Es muy español, eso es muy español. Sí. Pero me dices, ¿por qué soy carlista? Por tradición, Uh-huh. por convicción, yo siempre lo digo, por ética y por estética, porque me parece lo más bonito. A mí la política, la política entendida como la entendemos hoy en día no me gusta, porque es frentista. Porque creo que hay un sistema demoníaco del mal, donde tú imagínate que un padre, para guardar la autoridad de padre, para velar por sus hijos, que es en principio lo que tiene que hacer una persona encargada de organizar un poco, porque yo tengo que estar labrando, yo tengo que estar en el mar, yo tengo que estar a otra cosa, y tú eres el administrador, tú estás y ordenas un poquito, pues en clase, oye, ¿a quién le hacen delegado? Pues a un tío que sea un poco más centrado, que le guste escribir, que no sé qué, y bueno, y hay un delegado que mira por todo. Eso es lo que debería ser la política. Y es un arte también. Pero hoy en día la política se ha convertido... Imagínate ese padre que para tener esa autoridad se lucre de sus hijos, o sea, que sus hijos les saquen dinero, que encima, no contento con eso, los tenga que enfrentar cada 4 años, porque si no, él no va a estar ahí, él o el otro que esté, pero siempre se lo reparten. O sea, es malo. Eso no es bueno, no es natural. Como no es natural el eterno crecimiento liberal, económico, donde todo el rato hay que crecer, o evolucionar. No, las cosas también son quietas, son normales. Sí, un amigo mío dice una frase, Ricardo, muchas veces cuando hablan de, no, es que mira lo que hemos cambiado, ahora la gente es esto, ahora no sé cuántos, siempre dice, bueno, y la pregunta es, ¿qué hemos ganado con todo este progreso, esta evolución? En algunas cosas, hombre, evidentemente, en muchas sí, pero en otras que dices, bueno, vale, o sea, todo este rollo que nos habéis estado contando, pues el mundo actual, ¿no? Que es el mundo del coworking, del co-living y del... Claro, ¿Qué hemos ganado? Bueno, puedes ir a Londres por 20 euros en Ryanair, ya, bueno, tío, pero... No. Espérame, yo que soy más antiguo que eso, pero vamos, antiguo de ahora, tienes coworking, vale. Claro, si ya, yo no sé si lo dice Juan Manuel de Prada, no sé si lo dice, que las palabras son fundamentales. Cuando estudias filosofía está la esencia de las cosas. Y el ser humano somos seres sociables que nos comunicamos. Y para eso, a través de los milenios, hemos creado un lenguaje y le hemos dado un valor espiritual a las palabras, que no es un mero sonido, sino significan algo. Significan que tú y yo estamos de acuerdo en que esto es una mesa, que eso es un cenicero, y así todo. Entonces, si nosotros pervertimos o manipulamos o nos adherimos cada día a un lenguaje nuevo, perderemos todo el rato nuestra esencia. Entonces, el inglés, que me parece que, oye, los jesuitas y todos los misioneros españoles y misioneros de todos, para predicar el evangelio, aprendían la lengua local, porque así es como puedes transmitir una verdad. Si no es muy difícil. Sí, no es complicadísimo. Pero hoy en día, donde en teoría ese mundo de la libertad, ese mundo de los no aranceles, que yo me río, yo quiero un liberal que me diga dónde narices hay un mercado libre en este mundo, pero bueno, da igual, sería más largo de explicar. Pero digo, joder, ¿por qué tengo yo que
de repente pensar en inglés con las ricas esencias y lo mucho acuerdos que podíamos llegar con lo que sabemos. Por supuesto que hay que saber más, y hay que saber no solo inglés, árabe, chino, alemán, Sí, por supuesto. Conocimientos. Pero hoy en día nos hemos convertido en un ya no es ni cola de ratón, o sea, somos una colonia donde tenemos que aceptar pensamientos o cosmovisiones completamente ajenas a la nuestra, y donde si tú no sabes de dónde vienes, lo que hemos dicho antes, no sabes quién eres, es muy difícil que ayudes a nadie. O sea, es como un médico. ¿Tú qué quieres un médico en una expedición? Que esté sano, que esté bien, que esté fuerte, para que te cure. Para cuando yo esté fastidiado, que tenga las fuerzas suficientes y la lucidez mental suficiente para curarme. Si estamos todos mal, eso nos vamos a la porra. Entonces, Nos han despojado la identidad, ¿no? Nos han quitado la identidad, y es así, estamos sumisos a todo lo que nos venga. Veamos, la mayoría de las ingenierías sociales, independientemente de lo que sea, que ha habido ahora en los últimos años, donde el mundo, como un solo hombre, ha hecho obligadamente lo que les han dicho, no se sabe quién, no elegidos por nadie, bueno, pues ahí está. O sea, nos han hecho sumisos a todos. Entonces, no nos han hecho contestatarios. Y el carlismo, ¿qué es? Es una manera de vivir. Es un mande que mande contra el prior. Tú me estás diciendo esto, pero esto no es lo que me dijo mis padres. Y no te veo con buenas intenciones. Y esto no me gusta. Entonces, las cosas buenas, y todo el mundo lo sabe, las cosas que son nobles, las cosas que son sanas, que sí, que el mal existe, por supuesto, pero y todo el mundo lo sabemos. Entonces, es un estilo de vida, es una filosofía, que por supuesto se puede exportar a todas las facetas del mundo, incluso la política moderna, lo que tendrían que hacer unos buenos y sanos dirigentes. Pues sí, por supuesto que sí. Entonces, sí es traspolable o extrapolable al mundo moderno, sí, pero es una filosofía, es una manera de pensar, es un ponerse de acuerdo en algo básico, en un derecho natural. Y yo, mira, como liberal, he de decir que creo en el derecho natural. Y sin embargo, vivimos en un mundo, que eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que a mí me aterra cuando escuchas que mucha gente dice. Te pongo una anécdota que me parece muy divertida. Cuando estuvieron protestando, el mitin de Pedro Sánchez escribió la carta, entonces fueron muchos militantes a pedirle por favor que se quedara y tal. Un vecino cogió y puso el cara al sol. Y los argumentos que dicen, esto es un delito, ¿eh? Esto lo persigue la ley. O sea, también la pandemia lo vimos mucho, ¿no? De que llegabas a cualquier sitio, no, es que la ley dice. O sea, eso del positivismo puro y duro de todo lo que está escrito me vale. Sin ni siquiera cuestionarte de, oye, a lo mejor esta ley atenta contra el derecho natural, para que nos entendamos. ¿Por qué crees que ha pasado eso? ¿O siempre ha sido así? No lo sé, claro, es que no. Yo no lo sé, pero yo creo que atentar contra la lógica. Mira, yo creo que en derecho te explican, que yo al final, yo iba a Pagarino, pero estudié derecho, te explican que cuando tú hablas, no en tu círculo familiar, en tu círculo de amigos, sino hablas, como estamos hablando ahora, a más gente, y llegas a gente, y entonces llegas a influir en lo que piensa, yo creo que eso es un grado de responsabilidad. Entonces, si desde un Estado tú mientes y haces una cosa que a mí me parece brutal, que es generar el odio. Nosotros hemos ido a sitios donde ha habido guerras. No te estoy hablando de aquí, de la guerra que pasó, sino en sitios que ha habido guerras civiles recientes. Y lo único que quieren las generaciones no es olvidar, pero es perdonar, es cerrar heridas, es tirar para adelante. Porque tú quieres que tus hijos estén bien, que tus hijos estén seguros, que la vida sea vida. Entonces, lo peor que puede hacer un sistema es, tú imagínate en un matrimonio o en un trabajo, aquí tendréis compañeros, si tú sacas la cartilla de los agravios todo el día, tú me hiciste un día tal cosa, y no hay perdón, no hay reconciliación, no hay nada, es horrible, eso no va a acabar bien jamás. Entonces, un pecado brutal es demonizar o entronizar ciertas cosas. El bien es bien y eso es innegociable, pero tú no puedes decir que mis antepasados, por haber muerto por un ideal y haber sido asesinados por un ideal, son malos, porque eso es objetivamente falso. Y entonces, cuando eso lo conviertes en ley, se convierte en aberrante, en demoníaco, en una cosa que no es política. Entonces, cuando ha habido una realidad en España, como desde las épocas de Atapuerca, o sea, es que la guerra, el conflicto está metido en el ser humano. Y desde que vino Jesucristo a este mundo, dijo, oye, amarás a tu enemigo, perdonarás, querrás a la gente y lo tratarás como a ti mismo, no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Pues claro que es duro. Claro que es duro seguir eso, pero es que hay que seguirlo. Entonces, si seguimos con la eterna ley de tú me haces esto, yo te lo voy a hacer más, pues al final no acabamos nunca. Y es una responsabilidad muy fuerte. Entonces yo creo que ha habido una degradación total en la política, en la responsabilidad que un padre, yo me acuerdo, tiene sobre sus hijos, y un Estado, en el fondo, tiene que tender. Y eso, mira, lo dijo Álvaro Dors en un discurso precioso, en una entrega de premios en el monasterio de Leire, que un representante, que un rey,
que en este caso el que manda en ese momento, tiene que tender a la santidad. No es un privilegio, es una gran pecha, es una gran responsabilidad donde tú, en ese papel, tienes que dar lo mejor de ti mismo. Intentar, que sé que es muy difícil, aunar voluntades, templar gaitas, es decir, pero siempre por el bien. Tú, claro, tampoco puedes estar, oye, pues son mayoría, aquí vienen, los van a matar a todos, y tú, bueno, pues mátame poquito, no puedes. O sea, al final tienes, oye, pues por esto tengo que salir adelante. Pero a mí me da mucha pena que estemos todos discutiendo por cosas tan obvias. Respondiendo a tu pregunta en concreto. ¿La ley por estar escrita es buena? No. La ley tiene que ser moral, tiene que ser ética, tiene que ser legislativa. No puede ser. Vivimos como una especie de calvinismo extraño, de puritanismo muy extraño, donde te condenan por todo. O sea, es muy raro todo. Pero eso sí, manejarte te maneja. Tu cabeza, o sea, se mete, el Estado ese famoso, se mete la conciencia de tus hijos, lo que tienen que hacer, lo que no. Es horrible eso. Y eso no es ni liberal ni no liberal, eso es totalitario. Y nada más, lo que pasa es que ahora se ha refinado estas cosas. Antes no te dejaban hacer algo, bueno, ¿sabes? Te dejan, pero poquito. Pero es verdad que lo que tienes que tener es ese sentimiento de rebeldía, de libertad, que no tiene nada que ver con lo liberal, que eso es un concepto muy equivocado. O sea, porque tiene que ver con el derecho natural que estábamos hablando. Entonces ya, largo de explicar, yo hablo muy deprisa y me lío, pero me entiendo. No, pero hay una cosa de eso que has dicho, que sí que es verdad que vivimos en una sociedad quizá, claro, yo te digo, yo no lo sé, ¿no? Pero mis abuelos o mis padres también dicen, esto que pasa ahora no pasaba antes. O sea, antes había como unos límites morales que ahora parece que se han perdido por completo. O sea, ahora todo vale. Oye, respeto. No, sí, educación, es decir... A ver, si eres liberal, yo no soy liberal, soy carlista. Hubo fenomenal. 3 guerras en España muy duras. Que aconsejo a todo el mundo que vayan a ver el Museo Carlista de Madrid, que está en el Escorial, que es precioso, pero precioso, de Urcelay, que te explica la historia del siglo XIX, que nos la han quitado, que nos la han robado, Sí, que no comprendemos España porque nos la han quitado, que hubo unas guerras muy bestias, no por un tema monárquico ni dinástico, no, señores, por la defensa del bien, o no. Y a la vista está, hechos son amores y no eran razones. Y entonces, pero en el fondo tienes que tener esa grandeza y esa generosidad de espíritu de decir, bueno, ha pasado, honremos a nuestros muertos, honremos a nuestros antepasados, pero vamos a vivir, vamos a tirar para adelante siempre sin renunciar al bien. Y eso yo lo he visto en mi casa, el tío de mi madre, nuestro tío abuelo, Fernando de la Cueva Salcedo, que es matado, asesinado en los barcos de Bilbao por ser católico, por ser español, por ser vasco. Es así. Y entonces, como esa carta, sabiendo que lo iban a matar a él y a cientos más, perdona a sus enemigos, dice que eso merece la pena por si eso sirve para salvar a España, para que se pacifique. O sea, eso fue, o sea, son verdaderos santos. ¿Cómo me voy a poner yo a juzgar a esa gente? Que, oye, hay un libro precioso de Javier Nagore, Navarra fue la primera, que con Álvaro Dors se hace en la guerra en Radio Requeté con 17 años. Y cuenta cómo, y es un título precioso, Combatimos sin odio. O sea, la gente que iba verdaderamente por ideales no salió a matar a nadie, no salió a imponer sus ideas, sino salió a defender el bien. Y eso es así. Y también cuenta historias de gente que estaba en el otro lado, que eran valerosos, que eran nobles, que tenían, desde su punto de vista equivocado, teóricamente, pero eran gente respetable. Y otros que son unos canallas, y pueden estar en tu lado o pueden estar en el otro. Reconocer el bien allá donde esté. Entonces, si ahora todo es todo mucho más sectario, si tú piensas una cosa, entonces me da igual quién eres, me da igual lo que haces, me da igual si eres bueno, te voy a machacar porque piensas diferente. Eso, al final, es una regresión brutal. Y se va otra vez a volver a repetir cosas que no son. Entonces, sí, es porque la sensación quizás es que se sostiene todo esto porque económicamente es verdad que tenemos las necesidades básicas cubiertas, pero yo sí que percibo una sociedad cada vez más crispada y sobre todo a la gente la ves como enfadada, la educación se ha perdido, porque antes, yo que sé, algo tan típico como sostener la puerta, dejar siempre salir antes que entrar, cosas básicas. Ahora es como, yo qué sé, subes a un autobús, a un metro, vas a un restaurante y ves esos comportamientos que no son muy habituales. Y entonces dices, no sé, esta sociedad, la educación, que es fundamental para tener un punto, decías, yo no soy liberal, yo soy liberal, pero oye, bueno, estamos aquí charlando, cada uno dice lo que da gana, y a mí me parece fenomenal. ¿Sabes? No digo, hay veces que este fanatismo ocurre de, no, es que este es no sé qué, a mí que me importa lo que sea, a mí lo que me importa es la bondad que tú estás diciendo, si es una persona educada, si es respetuosa, independientemente de que luego estemos de acuerdo o no ideológicamente. ¿No crees que hoy en día hay como, con esta cosa de la inmediatez y sobre todo de la jurisdicción de la técnica moderna, digital, que tú estás muy preocupado por algo que pasa en las antípodas y crees que tú, alargando la mano, ese momento lo vas a arreglar y sufres? Pero decía, no sé si era un veterinario, que el hombre sufre siempre en un metaverso.
sufre por cosas que van a pasar o por cosas que han pasado, pero muy pocas veces por lo que está pasando. Porque tenemos esa capacidad de imaginar cosas y prever desastres y estamos todo el rato así. Entonces, cuando fue la pandemia, yo me acuerdo hablar con un naturalista amigo mío del Coto Doñana, me decían, hablando de todo un poco, porque joder, de repente nosotros ya somos más mayores, pero claro, gente que de repente había vivido se creyó todo, de repente dicen, tú no puedes salir de casa, tú eres muy libre, pero tú aquí no vas a salir. Y entonces hubo, no sé, unas cuestiones, la gente se preguntaba, decía, mira, los pájaros siguen llegando. El invierno, independientemente de cambios meteorológicos, sigue llegando. Las cosas, el mundo natural sigue, permanece. Y nosotros estamos muy agobiados. Todo pasa. Entonces, al final, pues bueno, relativizas las cosas momentáneas y te vuelves más. Entonces, por eso la jurisdicción es importante. La gente quiere hacer el bien con otros que no conocen ni va a conocer nunca, pero a su vecino lo odia a muerte. Y tu vecino a ti. Sí. Y entonces, ¿por qué no empezamos haciendo cosas que nos cuestan? Y que es, porque claro, ser solidario tú, oye, yo voy a ser solidario. Oye, dale a este algo que... No, sélo tú. Entonces, claro, el solidario es muy fácil con las cosas de los demás. Con el dinero ajeno. Con las tuyas, ¿no? Y entonces, pues voy a intentar yo ser mejor persona cada día. A ver, que suena muy bonito y muy bucólico. No, pero es verdad, pero es un esfuerzo de convivencia. O sea, y muchas veces tu día a día es eso. A ver, que cualquiera que me vea ahora diga, ¿pero qué dice este? Si es un arisco y se pone a gritar en cuanto puede. Pues sí, pero es verdad que la el buen siempre es noble. Sí, es esa nobleza de espíritu. Yo creo que la nobleza de espíritu y también una sociedad que no tiene muy claro cuál es su rumbo, ¿no? Yo percibo, por ejemplo, la gente de mi edad, como hemos sido engañados, que eso es un meme, ¿no? Que sale mucho, hemos sido engañados. De todo esto de una carrera que ya todo... Entonces hay gente que tiene un título universitario que es un papel, que me parece enhorabuena, estupendo, tienes este título, y ya es como, bueno, el mundo tiene que venir ahora a darme una casa, a darme el mejor trabajo del mundo, que no lo tenga muy lejos de casa, o sea, todo como la ley del mínimo esfuerzo, entre comillas, ya, pero y que eso se convierte en algo que dices, ¿qué clase de sociedad es esta, no? Porque quitando todos los problemas que hay, que los hay, pero también... Bueno, cuando en esa misma ley, pero vamos a ver, es que claro, tú lo que no puedes es sorber y soplar. Claro. Tú lo que no puedes decir, créete esto a pies juntillas, grita viva la ley de hipotecaria, pero si la ley hipotecaria dice eso y no está, entonces tú, ¿por qué estás pidiendo lo que dice la ley que te he dicho yo que acates a Machamanca Martín? Claro, pero eso es lo que te digo, que el problema... Claro, pero es que el problema no lo tiene la gente, el problema tiene la gente que le han hecho creer en ídolos de barro, que son de barro, y cuando la vida viene, pues ahí va, que no es así. Pero claro, ese propio sistema te dice, yo no te voy a dar o a proveer de esa justicia porque tú seas ingeniero y tú vas a trabajar de ingeniero, pero te voy a cobrar igual. Y te lo quito todo. Y calla, trabaja, y no digas mucho que a ver si no tiene nada. La gente sí que traga con eso. Tragamos todos, pues porque tienes que vivir, porque tienes que intentar, no sé... porque no hay una libertad real. Pero vamos a ver, la libertad también es como en el fondo, esta vida que es un misterio. Si no, pues estaría todo... Sí, sería muy aburrida además también, claro. Tienes que ir con buena intención y poco a poco. Y ya está. Y no agobiarse. En ese metaverso que te he dicho, mira, la gente es buena. Y si tú tratas bien a la gente te va a tratar bien. La gente es solidaria y te va a ayudar. Y tú vas a ayudar a los demás. Si todos somos mejores entre nosotros, había una película muy chula que era La cadena de favores, creo, algo así. Que ibas haciendo favores... Pues es verdad, al final hay que ser un poco más así, hay que tener la ilusión de un niño, el que todo está bien. Tú ahora ya eres joven, pero ya tienes más responsabilidades, has pasado de la niñez a una edad más madura y te empiezas a agobiar más. Porque de repente, joder, esa luz que no sabía, pues hay que pagarla y ahora no sé qué. Pues hay que resetear un poco y estar en un sitio más tranquilo, con menos cosas, ese mundo consumista que todos estamos expuestos a él. ¿Te da la felicidad de tener muchísimo más dinero? Pues no. Te da la felicidad que la gente que quieras te quiera, que estén bien, que tú ser también señor de lo tuyo, poder tener tu sitio, tener tu casa, tener dignidad, acoger a la gente que viene, ser un señor de lo tuyo, está muy bien. Pero eso no es liberal, eso es medieval. Sí, no, además que es una serie de valores que deberíamos compartir todos, aunque desgraciadamente cada vez... También te digo que yo digo eso aquí con un amigo, estoy hablando... Pero es normal que un día te enfadas. No, y que no digo que la gente tenga que hacer lo que yo diga. No, o sea, y esto es lo que yo opino. Claro, claro. Hay una cosa de Facundo Cabral que dice, nadie es tan viejo como para poder dar consejos. O sea, nadie tiene la suficiente... Por eso es muy buena la tradición, porque es tradición de hace miles de años. Entonces te dicen padres de esos sabios, dicen, no vayas por ahí que te la vas a dar. Sí. Pero entonces es verdad que ahora somos mucho de los coaches, esa palabreja asquerosa que te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que pensar, te autoayuda, se autoayuda, es una pesadez. El otro día, mira, vi un reportaje que España es el país
del mundo que más consume antidepresivos, hipnóticos. ¿Tú crees? No, coño, que es un dato, Telmo, tío. Te lo juro. Que tenemos sol. Pero fíjate, o La sea, gente hace deporte. uno podría pensar, estos son los países nórdicos. No, porque es verdad que tiene unas tasas de alcoholemia y depresiones terribles. Es España. El tranquimacín, todas estas típicas ¿Tú que crees? no, coño, que no es que lo crea, que es un dato. ¿Ah, sí? Te lo juro. Y a mí me sorprendió. Serán estadísticas oficiales. A mí me sorprendió porque dices un país como España, que la gente, yo coincido contigo, o sea, España tendrá muchas cosas que puedes criticar, pero la gente es cojonuda. Yo la gente que conozco Sí, es buena, sí, independientemente mola, de lo sí. que piense, de la idea Sí, política. totalmente. ¡Ay, qué Sí, buenismo! ¡Ay, qué tontería! No, eso Ya te dará palos la vida, que sí, que la vida te A da ver, palos. el mal siempre va a estar porque somos humanos, entonces reside entre nosotros, pero es verdad, yo coincido contigo, en España le dices que la gente, si tuviésemos que hablar así en general, la gente es genuinamente buena. O sea, se ayuda, es solidaria, en el sentido de, oye, a alguien le falta algo, pues quizás pues esa tradición católica que tenemos. Pero es verdad que somos, aunque le cueste creerlo, lo busqué porque dije, no me lo creo. Lo vi en un reportaje y no me lo creo. Y empecé a mirar, pero hasta en otros idiomas, y es España, macho. Y dices, ¿por qué Yo también te pasa? digo que si pones la radio por la mañana y ves los medios de comunicación y todo el rato hablando, eso a mí me horroriza. Es como el eterno conflicto. Nunca hay solución. Todo el mundo sabemos los problemas, pero nadie pone una solución, que es muy difícil. ¿Tú sabes lo difícil que es la ciencia náutica, la astronomía, la física, las cosas interesantes, la química, la biología, la medicina, no sé, todas las ciencias, lo duro que es intentar llegar a comprender y tal? Y aquí hablamos todos con una ligereza, yo el primero, sobre Y cosas el segundo. que muchas veces, pero me molesta que ninguno ponga la solución. Hombre, a ver, si me dices qué solución tendríamos que tener. Yo creo que tienen que hacer de la sociedad en el sentido de una sociedad, pues eso, que reivindique ciertos valores, que tenga cierta educación, que prime el sentido común, que prime la lógica, que prime el respeto, todo eso. Claro, ¿cómo lo haces? Pues tú dices, no voy a escribir aquí en la Constitución, el artículo tal es, los ciudadanos tienen la obligación de ser educados, respetuosos. Es imposible. Entonces yo creo que son factores mucho más complejos que han modificado la sociedad y eso se ha visto reflejado en la clase política. Pero este mundo moderno, a lo que iba yo con estas palabrejas ahora en inglés, tú no puedes volver a inventar todo lo que está inventado todos los días. Es agotador. Tú imagínate, tú y yo podemos estar hablando porque nos entendemos, porque no tenemos que explicar cada palabra. Claro, si no, imagínate. Es horrible. Sí, como Igual. si tú hubieses dicho, Telmo, bueno, y tú dices, no, y estuve con este señor, hombre, señor, y te tendría que interrumpir, o no. O no, Que entonces, no está- entonces, bueno, te metes en un lío que no acabas nunca. Sí, O sea, sí, es de lo- el delirio. el delirio absoluto. Pues en lo que estamos en sociedad. Pero claro, entonces, ahora yo creo que hay un sistema que quiere que deliremos constantemente con esas cosas que dices tú, ansiolítico, no sé qué. No te- Pero que no podemos pensar y pararnos. Es verdad que cuando tú eres hidalgo en el sentido que sabes de dónde vienes, que eres señor de lo tuyo, aunque sea muy modestito, Mm. que tienes dignidad y que tú lo sabes porque eres hijo de Dios y que respetas esa dignidad y reconoces esa dignidad a los demás, tienes tiempo para pensar. Cuando tienes tiempo para leer. Ahora no tenemos, estamos todo el día con el Sí, puñetero móvil, la memoria ya se pierde, de verdad que es horrible. Sí, sí. Y no tenemos calma para decir, bueno, de oír. Muchas veces me pasa a mí, hablo mucho y no oigo, hay que oír a la gente, hay que ver qué le pasa, hay que tener tiempo para reposar. Y ahora todo somos contestadores de mails, cargadores de cacharros electrónicos y ya, es que no da tiempo a más. Entonces, todos tenemos agendas de ministros. No te da, estamos todos. Antes ibas a un sitio, hombre, está fulanito, hombre, vegetal, ¿no? O te vas al pueblo, no, ahora no. Ahora tienes que hacer todos previa agenda, todos vamos con una agenda, pues estamos todos muy ocupados. Entonces, no lo sé, es un poco raro. Pues vamos a acabar con esa reflexión que me ha gustado mucho. Esa paz para reflexionar y sobre todo esa nobleza de espíritu, independientemente de que luego piense cada Ahora uno que hay lo que le da la tener eso. Sí, claro, hay que esforzarse para conseguirla y sobre todo, muchas veces cuando uno ve que no está consiguiéndolo, rectificarse a sí mismo, que tiene mucho mérito esto. Y aprender de la gente buena que hay tanto. Nosotros que hemos ido con Rumbo al Sur, con tantos misioneros, con tanta gente. Ay, coño, perdona, antes Buena, de cortar, de verdad. cuéntalo lo del Rumbo al Sur, Bueno, porque somos un montón. Rumbo al Sur, una expedición de chavales jóvenes que se apuntan, que hacen un trabajo, que se esfuerzan y que nos vamos a ver pues lo mejor que tiene el ser humano, que es esa parte buena. Nos vamos a ver lo mejor de los países que no son como el nuestro, que son otros países. Si os vais a diferentes Vas a ver países, diferentes Senegal, culturas, ¿cómo diferentes- habéis estado? Senegal estuvimos, que es una maravilla de país, con gente estupenda, con una historia, coño, es que yo lo cuento, es que España llegaba hasta el río Senegal, era la Mauritania tingitana. El rey, Sancho el Fuerte, se iba con su amigo mauritano y estaba ya los inviernos duros de Navarra, se iba alguno al río Senegal, que allá se está mejor. Y entonces, tenemos tanto en común, todo el mundo está tan conectado de verdad y es tan, que hay que ver. Y el mundo es un libro que Dios te regala y hay que ver cuantas más páginas mejor si puedes. Ujú. No es una obligación, tampoco hay que tener esa ansia de, bueno,
pero de una manera reposada, como muy tranquila, hay que ir a ver los sitios. Y Rumbo al Sur es una universidad itinerante de formación en un tiempo crucial, como son 16, 17 años, para entender el mundo de una manera mejor, para potenciar las ciencias. Yo creo que el viaje es un potenciador real del conocimiento, de la inquietud, de la curiosidad, del anhelo, del sueño. El otro día estuve en la Academia de Marín, me invitaron a dar una charla. Entonces es verdad que la navegación ha hecho el mundo. O sea, esos descubridores dicen, aventurero, qué tontería. Por eso me gusta mucho la palabra aventurero, porque fueron los que le echaron narices y cruzaron el mar tenebroso y se fueron donde nadie le veía una utilidad y de repente descubrieron otro mundo, otras gentes, otra cultura e hicieron el mundo como lo conocemos ahora. Y eso es. Y los primeros que llegan a Marte pues serán también unos aventureros. Claro. Entonces, en el fondo, queremos ese espíritu, bueno, de lo mejor del ser humano, verlo en Rumbo al Sur, con misioneros, con médicos, con militares, con gentes de ONGs, no solo eso, mezclado con aventura, con conocimiento, y que se metan en la web. Eso te voy a decir, que se metan en la www.spana Rumbo al Sur, que vea quien apoya. Desde luego agradezco desde aquí a toda la gente que apoya desinteresadamente este tipo de proyectos. No es porque sea el nuestro, pero de verdad que hace falta gente que crea en estas cosas, que no solo crea en la política, que no solo crea en que también es necesario, es parte del ser humano. Todo es necesario. Pero de verdad que tienes que generar esperanza. Y yo creo que eso es una escuela de esperanza que a nosotros nos alimenta, porque dices, qué maravilla de jóvenes. Tú cuando dices, bueno, la sociedad está buena, jóvenes son estupendos, y lo llevamos. A veces a mi tío, que estuvimos con él trabajando, bueno, yo y mis hermanos, mucha gente, y 30.000 personas más, que no fuimos nosotros por ser sobrinos, sino era participativo real. O sea, tú quieres hacer... No, es verdad, o sea, de verdad, no era una... No, tú te lo curras un poco y te vas al Amazonas y sigues los pasos de Orellana y sigues los pasos de Mutis y vas por los... Y yo estuve casi 10 años con mi tío y todo lo que hacía, que fue un legado impresionante para la juventud de esa España de los dos lados, de esa hispanidad que es mundial. Y entonces bebimos de esas fuentes y desde el año 2006 recorremos África y ahora un poquito América. Y este año, si Dios quiere, vamos a seguir los pasos de Núñez de Balboa, bueno, pues es que sería imposible, de tantas figuras que hay, ejemplares de lo que fue ese encuentro. Y entonces vamos a ir a seguir eso. Y eso Rumbo al Sur. ¿Sabes? O sea, saben, Espana, Rumbo al Sur, porque no puedes poner la ñ, pues si no, si ponen Rumbo al Sur en Google. Y si pones España Rumbo al Sur, te sale. Sí, en Google si pones España Rumbo al Sur sale. Eso sí. Es que a mí se me da rabia que tengas que poner Espana. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, Telmo, mil gracias por haber estado con nosotros. A ti, ya puedes perdonar el rollo que te he soltado. Que vaya, pero eso es súper interesante. Yo hablo de tranquilidad y no para... Hay que estar tranquilo. Bueno, ya verás como en los comentarios a la gente le ha gustado, que tenemos una audiencia, por suerte, que sí que se da... Imagínate que me tienen que escuchar a mí de lunes a jueves 1 hora todos los días y lo hacen los pobres. Pues cómo no van a escuchar cosas mucho más interesantes. O sea, se dan sus... Es que las explico mal, pero las cosas son interesantes, no porque las haya hecho yo, sino porque hemos conocido a gente que las hacía, que eso es la maravilla. Bueno, y tú también, y con eso España Rumbo al Sur, búsquenlo. Y ahí tiene información por si les interesa un día poder acompañarte a tus expediciones. Así que nada, mil gracias, Telmo, ha sido un placer. A ti, al revés. Y nosotros regresamos ya con la próxima entrevista dentro de 2 días. Muchísimas gracias por estar ahí.